el trabajo de los equipos de salud y nos va a brindar herramientas técnicas, conceptuales y prácticas sobre cómo atender de manera integral desde el sector salud a todas las víctimas de violencia sexual que nos lleguen. Ya hablando como tal de la definición, la violencia sexual se va a definir como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Esta va a abarcar pues el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo pues la fuerza física, las agresiones mediante órganos sexuales, el acoso sexual, que pues va a incluir la humillación sexual, el matrimonio forzado, el matrimonio con menores, la prostitución forzada, el aborto forzado, pues la denegación de derechos a hacer uso de los métodos anticonceptivos y pues también la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. Para tener en cuenta que cada 8 minutos una persona está expuesta de ser violentada de otra. Ya en cuanto a los tipos de violencia sexual, vamos a tener estos. Está la violencia o el asalto sexual, los actos sexuales abusivos, la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual y la violencia sexual en marco del conflicto armado. Entonces voy a explicar cada una. En cuanto a la violación o el asalto sexual, entonces vamos a tener 3 tipos. Está el acceso carnal violento, en el cual una víctima es accedida sexualmente con el pene mediante la fuerza o amenaza por vía vaginal, anal u oral, o la penetración vaginal o anal con otra parte del cuerpo o un objeto. El acto sexual es cuando la víctima es sometida bajo fuerza o amenaza a todo tipo de tocamientos, pero en esta no va a haber penetración. Y el acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir es cuando la persona es disminuida por su agresor a través del uso de ya sea de narcóticos o de bebidas alcohólicas, golpes o cualquier otra técnica que va a reducir su capacidad de responder o de estar alerta. Y van a llevar a la víctima pues a perder el conocimiento o no comprender qué es lo que pasa a su alrededor. En cuanto a los actos sexuales abusivos, entonces vamos a tener el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el cual la víctima va a ser una niña, un niño pues menor de 14 años que es accedido sexualmente con penetración. Los actos sexuales con menor de 14 años, la niña o niño menor de 14 años va a ser objeto de prácticas sexuales diferentes a la del acceso carnal. Hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que este acceso carnal o estos actos sexuales con menores de 14 años van a estar dados por la edad del menor y no se va a tener en cuenta pues si el menor pues si él fue consentido o no, solamente por la edad. Adri, creo que tienes el micrófono prendido. Bueno, en cuanto a la explotación sexual, en esta van a estar las siguientes: inducción a la prostitución, el proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, trata de personas con fines sexuales y turismo sexual o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo. En la trata de personas con fines sexuales vamos a tener la explotación de prostitución ajena, en donde la víctima va a ser captada por fuerza o por engaños. El matrimonio servil, en donde pues la víctima va a ser engañada de una manera amorosa y luego de que logra su cometido, pues cambia su forma de actuar y la esclaviza sexualmente y en labores domésticas.
y el turismo sexual, en donde la víctima es usada como un elemento para actividad turística. En cuanto a la violencia sexual en marco del conflicto armado, hay que tener en cuenta primero pues cuáles van a ser las personas protegidas, que son los integrantes de la población civil que no participan en las hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, los combatientes que se encuentran heridos, enfermos, personal sanitario o religioso y los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. En estos vamos a tener el acceso carnal violento con una persona protegida, la esclavitud sexual, un acto sexual violento con persona protegida, prostitución forzada con persona protegida, embarazo forzado o aborto forzado. Bueno, acá hay una gráfica para tener en cuenta los casos y tasas por 100.000 habitantes de exámenes médico-legales por presunto delito sexual que se realizaron en Colombia en el año entre el 2006 y 2015. Como vemos, pues el año en que más casos se presentaron fue en el 2011, que fue 49 por 100 habitantes, pero pues siempre estuvo alrededor de 45, 46. Y esta gráfica nos muestra todos los exámenes médico-legales que se realizaron según la escolaridad. Entonces vemos que la población más afectada siempre son los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual en cuanto a la salud? Entonces, en cuanto a la salud física, pues va a ser dolor crónico, desórdenes gastrointestinales, síntomas cardiopulmonares, problemas de salud sexual y reproductiva, trastornos ginecológicos, conductas sexuales de riesgo y complicaciones en el embarazo. Y las consecuencias en cuanto a la salud mental puede ser el consumo de alcohol y otras sustancias, un trastorno de estrés postraumático, un intento de suicidio, baja autoestima, que la víctima presente una reexperimentación del evento, insomnio, aislamiento, episodios disociativos, entre otros. Ahora, pues acá tenemos algunos mitos sobre la violencia que pues vemos muy comúnmente en la sociedad. Se escucha decir que pues la gente que comete este tipo de delitos es gente enferma, que la culpa es del alcohol o de las drogas, que es gente con poca formación o gente solamente de escasos recursos, que no se puede evitar y que se debe asumir. Escuchamos que solamente se da en familias que están desestructuradas, que con el tiempo se soluciona, que pues la víctima está exagerando las cosas y muchas veces escuchamos también que es algo normal en las relaciones amorosas, pero pues nada de esto es cierto, todo es mito. Ya en cuanto a la atención integral de víctimas de violencia sexual, esta va a tener unos objetivos, los cuales van a ser dar apoyo emocional a la víctima, tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia sexual, así como los cuidados médicos, toma de evidencias forenses cuando aplique, la orientación a la familia, medidas de protección a la víctima, tratamiento y rehabilitación de salud mental y activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar que permitan pues la atención integral, como su nombre lo dice. Bueno, la atención integral de víctimas de violencia sexual está conformada por 15 pasos, que pues ya los voy a explicar uno por uno. En cuanto al primer paso, este va a ser la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. Entonces tenemos que hacerle entender a la comunidad que esto es una urgencia y que su servicio va a ser completamente gratuito, que va a existir una confidencialidad entre pues la víctima y la persona que realiza toda pues la valoración, que lo más importante pues va a ser el derecho de los pacientes y también hay que hacerles entender la importancia de una asistencia inmediata, atención médica, ya que pues muchas de las personas no saben que digamos la ropa es importante, que lo ideal es no bañarse, no cepillarse los dientes, nada de eso. Y hay que prestar atención a la población vulnerable.
En cuanto a los derechos de las víctimas de violencia sexual, según la Ley 360 de 1997, esta nos dice que pues hay que tratar con dignidad, privacidad y respeto, que hay que saber recibir información y tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito. También pues nos dice que tenemos que tener acceso gratuito a todos los exámenes y tratamientos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, recopilación de evidencia médico-legal, el examen y tratamiento para el trauma físico y emocional, y ser informada sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los prejuicios ocasionados en el delito. El segundo paso es la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Entonces, en esta pues hay que delegar al personal responsable para la atención de las víctimas, conformar un equipo institucional, médicos, enfermeras, las trabajadoras sociales, psicología, psiquiatría, capacitar pues a todos para la apropiación del modelo de atención integral, desarrollar flujogramas de atención en salud y procesos administrativos, garantizar insumos y dotación para la atención, que incluye pues todo lo que tiene que ver con el kit post-exposición, y disponer del directorio para avisar a bienestar familiar, a comisaría, a fiscalía o a quien sea que toque avisar. El tercer paso es la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias. Entonces, pues como ya lo mencioné, esto va a ser una urgencia médica y tenemos que garantizar la gratuidad y la oportunidad, integralidad y calidad de todos los servicios. Tenemos que evaluar pues el peligro inminente que está teniendo la víctima en ese momento y tener en cuenta que cuando el evento sucedió en menos de 72 horas, lo vamos a considerar un triage 1, y si sucedió ya después de 72 horas, se considera un triage 2, pero siempre se va a considerar una urgencia médica. El cuarto paso es realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Entonces, en esta pues debe realizarse tomando en cuenta las necesidades de cada caso, determinar el cuidado médico indicado según pues los requerimientos de la víctima, y hay que saber pues realizar la anamnesis, el examen clínico general, el examen clínico genital y anal, y ya determinar los diagnósticos clínicos. En cuanto a la anamnesis, entonces lo ideal es hacer un relato completo de todo lo que pues nos dice la víctima, realizar preguntas abiertas, no tenemos que hacer suposiciones. Importante a tener en cuenta que no se debería realizar una entrevista clínica a menores de 3 años. Hay que evitar el lenguaje técnico, indagar pues bien los antecedentes de cada paciente y registrar acciones con implicaciones médico-legales. En cuanto al examen clínico general, entonces pues primero vamos a hacer una valoración de la apariencia general, la presentación, el estado general, la estabilidad. Tenemos que hacer un examen mental completo, mirar porte, actitud, conciencia, orientación, memoria, inteligencia, bueno, todo lo que comprende el examen mental. Y en cuanto al examen físico completo, entonces un examen sistemático, hay que escribir heridas, registrar ausencias. Es importante también realizar una valoración del tímpano, en especial cuando han sido agredidas los pacientes físicamente. En cuanto al examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual, entonces este debe realizarse cuidadosamente. Va a depender de la edad, de la narración de cada persona y de la vivencia. Hay que evaluar pues la pertinencia de realizarlo o no, y según el tiempo transcurrido de la agresión, pues se define si se va a realizar toma de muestras o no. Hay que siempre hacer firmar consentimiento para poder realizar la valoración y documentar todo tipo de lesión. El paso 5 es tomar las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entonces, las pruebas generales que debemos tomar es serología para sífilis,
tomando cervical para gramicultivo, prótesis de flujo vaginal, tamizaje para VIH, anticuerpos de hepatitis B, búsqueda de espermatozoides en diversas muestras tomadas si es necesario. Ya cuando es menor a 72 horas el evento, pues vamos a hacer todas estas, pero le vamos a agregar la asesoría para prueba de VIH y la prueba rápida de anticuerpos contra VIH. Y cuando la víctima tiene ya más de 72 horas, entonces ya debemos agregar una prueba de embarazo, la asesoría igualmente de VIH, la prueba rápida de VIH y el examen confirmatorio para VIH en caso de que la prueba rápida haya salido positiva. Y pues también exámenes diagnósticos y confirmatorios para infecciones de transmisión sexual. En el paso 6 tenemos que asegurar profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial de la paciente. Entonces, en este pues nos vamos a enfocar en la profilaxis para la hepatitis B y la vacuna antitetánica según pues el esquema de vacunación que tenga cada paciente. En cuanto a la profilaxis de hepatitis B, entonces tenemos la gamma globulina, que esta va a prevenir el 75% de los casos y debe colocarse antes de los 14 días del último contacto sexual. Y la vacuna, que pues es ideal colocarla antes de las 24 horas y pues el esquema que más se conoce es el de al mes, a los 6 meses y al año. El paso 7 es asegurar una profilaxis para VIH-Sida durante pues, la consulta inicial. Entonces, hay que iniciarla siempre si han pasado menos de 72 horas. Y entonces realizamos la prueba rápida. Si esta nos sale reactiva, entonces debemos realizar una prueba confirmatoria. Y si esta pues sale nuevamente reactiva, pues ya se inicia el manejo. Si sale no reactiva antes de las 72 horas, entonces iniciamos profilaxis y le vamos a realizar un seguimiento a nuestro paciente. Y si después de las 72 horas sale no reactiva, pues ya no es necesario iniciar profilaxis, pero igual continuamos seguimiento. Este es el manejo que se da para profilaxis de VIH. Entonces, en menores de 30 kilogramos tenemos la acidobudina, la miudina, lopinavir, ritonavir. Eso es profilaxis por 28 días. Y ya en cuanto a profilaxis de infección de transmisión sexual, está la cefuroxima, acitromicina y metronidazol en dosis única. Y esta es la profilaxis para ya las víctimas que pesan más de 30 kilogramos. En el paso 8, entonces tenemos que asegurar una anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando la víctima lleva menos de 72 horas, entonces pues tenemos la anticoncepción de emergencia hormonal con el levonorgestrel, el método Yuspe, que también es otro tipo de anticoncepción de emergencia, y igualmente se debe pedir prueba de embarazo. Y si la víctima ya lleva más de 72 horas, pues se debe asesorar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente si son o no son objetores de conciencia, y se debe hablar sobre la colocación del DIU. Si tenemos una prueba de embarazo que nos sale positiva en una persona, pues en una menor de 14 años, entonces realizamos la asesoría para interrupción voluntaria del embarazo. Si sale negativa antes de las 72 horas, se debe hacer un seguimiento a los 15 días. Si este sale negativo, pues ya se deja así. Y si este sale positivo, entonces se realiza nuevamente asesoría de interrupción voluntaria del embarazo. Si la persona no desea interrupción voluntaria del embarazo, entonces debemos pues remitirla ya a que inicie su control prenatal y valoración por psicología. Y si sí lo desea, pues se realiza. El paso 9, entonces, es asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Entonces, en esta tenemos que tener acciones no especializadas en salud mental, primeros auxilios psicológicos que pues se los da la persona que realiza esa valoración inicial,
Se mira pues la necesidad de manejo psicofarmacológico de riesgo auto o heteroagresivo y acciones especializadas en salud mental y pues ya la intervención en la crisis de cada paciente según el caso propiamente dicho. El paso 10 nos dice que hay que tener un seguimiento clínico para la víctima. Entonces, tenemos que hacer control a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. A las 2 semanas, ¿qué le vamos a realizar? Vamos a realizar nuevamente la prueba de embarazo y vamos a revisar los resultados de la infección de transmisión sexual que solicitamos y si es necesario, pues solicitar pruebas confirmatorias y pues iniciar el tratamiento si es necesario. Hay que evaluar pues la evolución de su salud mental, social y familiar y verificar la necesidad de tratamiento especializado. A las 4 semanas, entonces realizamos ya seguimiento a la ruta de atención a procesos y procedimientos recibidos y a otros diagnósticos asociados. Igualmente se evalúa pues su componente mental, social y familiar y también se verifica la necesidad de tratamiento especializado. Y a los 3, 6 y a los 12 meses, entonces ya hacemos un seguimiento de VIH con prueba confirmatoria, asesoría en VIH y nuevamente se evalúa su evolución mental, social y familiar y también se verifica la necesidad de tratamiento especializado. En cuanto al paso 11, hay que derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de la víctima. Entonces, podemos mandar a profesionales sanitarios o de las ciencias sociales debidamente pues entrenados en la atención de la víctima sexual, profesionales entrenados en consejería pre y post de VIH, si es necesario pues psiquiatría y también psicología clínica y según pues cada paciente miramos la necesidad de remitir a otras especialidades. En el paso 12, entonces tenemos que derivar hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de la violencia sexual. Entonces, siempre, pues, estos tres van a trabajar de la mano, que son salud, justicia y protección. Entonces, independientemente de a cuál llegue primero, siempre el uno tiene que estar remitiendo al otro. Si llega primero pues a la fiscalía, tiene que remitir al hospital o a la clínica o al centro de salud. Si llega primero al centro de salud, pues remite a la fiscalía y a la comisaría de familia o pues donde sea necesario y así sucesivamente. El paso 13, entonces hay que efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que correspondan. Entonces esto hace referencia a el diligenciamiento completo de la historia clínica, al registro pues de los códigos específicos de violencia sexual en el campo correspondiente al diagnóstico principal y importante reportar el caso en la ficha de vigilancia epidemiológica, que esta es la ficha 875. El paso 14 es realizar los seguimientos acordados, entonces es necesario delegar un profesional para el seguimiento ambulatorio de todos los casos de violencia sexual y generar una continuidad entre pues, la atención inicial de urgencias y las intervenciones pues, que la víctima siga requiriendo a corto, mediano y largo plazo. Como ya lo mencioné, es a las 2, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y el paso ya 15, el último, es el cierre del caso. Entonces, tenemos que tener un adecuado cierre de caso que permita contar con una evaluación sintética sobre pues, la caracterización, el manejo dado y los pronósticos obtenidos. Hay que educar muy bien a los pacientes para pues, prevenir futuras víctimas pues, que vuelva a pasar por algo así y generar un asesoramiento integral sobre los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo pues ya la prevención de embarazos. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Valentina, por la presentación, muy puntual, muy acertado todo, sobre todo que pongamos pues en práctica
cada uno de los pasos hasta pues todos los pasos para tener en cuenta de momento una valoración de un paciente víctima de violencia y tener en cuenta los tiempos de atención. Ya les envío al grupo de los médicos el test de conocimientos de esta presentación. Que tengan buena noche.